Buenos días. Bueno, a partir de ahora voy a grabar una serie de 2 o 3 videos dependiendo de la extensión de la pregunta para resolver y trabajar lo que es el laboratorio resumen. Igualmente habilité la carpeta donde se encuentra el archivo del laboratorio que está dentro de la experiencia número 3. Allí no solamente aparece el archivo, sino también un archivo con las soluciones. Pero la idea es que ustedes también tengan la posibilidad de ver un pequeño video explicativo con los procedimientos de cada pregunta. Entonces, bueno, acá está el archivo laboratorio resumen para la prueba número 2. Tiene, a ver, un total de 5 preguntas, me parece. Entonces, bueno, algunas unas más cortas, otras un poco más extensas. Pero vamos a comenzar a trabajar. Vamos a aumentar aquí el tamaño del zoom. Bueno, dice así. Problema. Una compañía de seguros plantea como estrategia entregar paquetes de seguros de cesantía a los trabajadores que tienen, a ver, que aquí la pregunta salió, que tienen contrato laboral indefinido en función, déjenme ajustar el texto para que se pueda, ya, que tienen contrato laboral indefinido en función de su remuneración mensual. Para diseñar estos paquetes de seguros se ha realizado un estudio sobre una empresa Syscom S.A. del sector económico, registrando los sueldos mensuales de cada trabajador en miles de pesos, el tipo de contrato que tiene y el estamento al cual pertenece para un mes determinado. Estos datos están registrados en la hoja base de datos. Se pide. Entonces aquí comienzan las preguntas. Aquí están los datos. Está el número de registro del trabajador, el sueldo mensual expresado en miles de pesos, el tipo de contrato, el estamento y el gasto mensual. Bien, también este gasto mensual expresado en miles de pesos. Luego entonces dice que identifique la población. Entonces en este caso, como esta encuesta o este estudio se llevó a cabo en una empresa con unos determinados trabajadores, entonces vamos a colocar que la población se refiere a todos los trabajadores o todos los empleados que están en la empresa Syscom S.A. Entonces, vamos a colocarlo aquí, empleados y trabajadores de la empresa Syscom S.A. Empleados y trabajadores de la empresa Syscom S.A. Listo. Entonces, ese es la población de estudio. Entonces, empleados y trabajadores de la empresa Syscom S.A. Listo. Pasemos ahora a la letra B. En la letra B me piden, esta es la respuesta. En la letra B me pide que clasifique las variables que están dentro de la base de datos, 3 de las variables. El sueldo mensual de la empresa, entonces, por las características del sueldo, el sueldo es una variable que es cuantitativa, porque es numérica, es cuantitativa, pero además de ser cuantitativa, también es continua, porque el sueldo entra en esa gama de valores que pueden ser tan pequeños como uno lo desee. Entonces vamos a colocar aquí, es una variable cuantitativa y además es de tipo continuo. Lo que es sueldo, peso, estatura, eso siempre va a entrar en esa categoría cuantitativa y continua. Tipo de contrato. En la base de datos vemos que los tipos de contratos que son indefinidos, honorarios, plazo fijo. Entonces, no son números, por lo tanto es cualitativa. Y como no existe un orden predeterminado para estas categorías, entonces va a ser cualitativa nominal. Entonces, la segunda variable, tipo de contrato, cualitativa de tipo nominal. ¿Ya? Y la tercera, el estamento, igual vemos la base de datos, el estamento se refiere a los administrativos, técnicos, directivos, auxiliares, y acá sí podemos hablar de una jerarquía dentro de la empresa, como donde los directivos tomarían como el tope de la pirámide, porque es como la jerarquía
que hay dentro de los cargos dentro de una empresa. Entonces, el estamento vamos a clasificarla como una cualitativa porque no es número, entonces sería cualitativa, pero hay una jerarquía, por lo tanto sería cualitativa ordinal. Cualitativa ordinal. Repito, la característica de nominal se la da el hecho de que sí hay un orden dentro de esos cargos en esos estamentos. Ahí está lista la pregunta 1. La pregunta ahora número 2 dice, construye una tabla de distribución de frecuencias absolutas que considere la variable tipo de estamento y, tipo de contrato y estamento. Entonces, esta tabla que me están pidiendo que construya es una tabla que tiene doble variable, porque se refiere a la variable tipo de contrato y también se refiere a la variable tipo de estamento. Entonces, esta es una tabla que debo hacer con dos variables. Se le puede llamar tabla bivariable. Cuando voy a hacer el desarrollo de esta parte aquí, lo voy a hacer haciendo referencia a la columna C y a la columna D, donde tengo el tipo de contrato y además en la columna D tengo el estamento. Entonces voy a hacer una tabla, a ver, voy a insertarla acá como una tabla dinámica, insertar tabla dinámica, ¿ya? Y ahora voy a buscar en la base de datos. Pueden seleccionar toda la base de datos, aunque realmente vamos a trabajar con la columna C y la columna D solamente, pero es válido tomar toda la tabla, toda la base de datos. Y luego voy a hacerlo en una hoja de cálculo existente y lo voy a hacer específicamente en la de desarrollo. Vamos a insertar la tabla como por acá para dar espacio a colocar el número de la pregunta. Y finalmente, aceptar. Fíjense, nos tenemos que referir a tipo de contrato y estamento. Entonces, tipo de contrato lo puedo llevar, por ejemplo, a filas, ¿ya? Ahí estoy colocando una de las variables y el estamento la voy a llevar hasta columnas, ¿ya? Y luego puedo llevar, es más, voy a intercambiarlo porque veo que el tipo de estamento tiene más categorías. Entonces voy a hacer un intercambio, voy a llevar mejor tipo de contrato a columnas, y el estamento lo voy a llevar a filas. Y cualquier variable que sea cualitativa la voy a llevar a valores porque eso me va a permitir contar. Cualquier variable que sea cualitativa. Puedo llevar tipo de contrato o puedo llevar estamento. Cualquiera de las dos va a ser el mismo recuento y lo voy a llevar a donde dice valores. Y eso va a hacer que tenga allí los valores que es como la frecuencia absoluta. Entonces, bueno, estoy aquí. Déjenme ubicarme en la pregunta. Esta es la pregunta 2. Entonces, estoy en la pregunta 2. Voy a colocar acá 2, bien, para llevar un orden en los planteamientos que voy haciendo. Voy a filtrar estas celdas que dicen en blanco, ¿sí? Esta y esta otra de acá las voy a filtrar. Entonces me voy acá a la etiqueta, desmarco la casilla que dice en blanco, ¿ya? Y por acá también me voy a etiqueta y desmarco la opción que dice en blanco. Y ahí tengo la tabla para las dos características. Estos números que están acá en la tabla, que son las frecuencias absolutas, la puedo expresar como el porcentaje del total general. Y allí tendría los porcentajes en cuestión, ¿ya? Vamos entonces a ir a las preguntas. Primera pregunta, letra A. ¿Cuál es la probabilidad de escoger de este grupo un trabajador que posea un contrato indefinido y sea administrativo? Entonces debo ir a la tabla que acabo de construir. Entonces buscar un trabajador, buscar donde se intersectan las filas, que sea fila y columna, que sea de contrato indefinido y sea administrativo. Entonces los contratos indefinidos están en la segunda columna, indefinido y administrativo está acá. Vamos a marcarlo acá con un color para resaltar el número que estoy mostrando. Es 32,42%. Esa es la probabilidad de que sea administrativo y que además tenga contrato indefinido.
32,42%. Entonces voy a la respuesta y escribo, voy a colocarlo así, voy a copiar y pegar de la misma pregunta, copio y pego una parte del texto. La probabilidad de escoger de este grupo un trabajador que posea contrato indefinido y sea administrativo, ¿ya? Copio hasta allí, control C, y ahora voy a pegar acá, control V, y al final le agrego es y le coloco el número que habíamos conseguido, que era 32,42%. Entonces es 32,42%. Y ahí tengo la respuesta. La probabilidad de escoger de este grupo un trabajador que posea contrato indefinido y sea administrativo es 32,42%. Vamos a la letra B. Si se sabe que un trabajador pertenece al estamento auxiliar, esto es como una condición. Ya me están afirmando que el trabajador que voy a escoger está en el estamento auxiliar. ¿Cuál es la probabilidad de escoger de este grupo un trabajador que tenga contrato indefinido? Entonces, como me están diciendo que hay una condición y que es que el trabajador esté en el estamento auxiliar, esto quiere decir que en la tabla yo debo hacer un filtro y quedarme solamente con los que están en estamento auxiliar. Entonces, voy a la tabla, voy a los filtros de los estamentos, desmarco todos y solamente me voy a quedar con los que están en la categoría auxiliar. Solamente dejo auxiliar, ¿ya? Y de esos auxiliares que quedaron allí, después de haber filtrado, voy a buscar los que digan que tengan contrato indefinido, porque esa es la probabilidad que están solicitando. ¿Cuál es la probabilidad que tengan contrato indefinido? Entonces vean que la condición me permite hacer un filtro y finalmente la probabilidad se basa en que tenga contrato indefinido. Entonces el resultado en este caso de contrato indefinido sería 76, acá está, sería 76,49%. Ese es el valor, 76,49%. Entonces vamos a escribir la respuesta, 76,49%. La probabilidad es 76,49%. La probabilidad es 76,49%. Igual pudimos haber hecho así como hicimos en la pregunta anterior, que copiamos una parte de la pregunta, colocar, si se sabe que un trabajador pertenece al estamento auxiliar, la probabilidad de que tenga contrato indefinido es, y se coloca al final, 76,49%. Vamos ahora a la letra C. Si se selecciona un trabajador al azar, aquí no hay que hacer filtro, ¿ya? Si se escoge un trabajador al azar, ¿cuál es la probabilidad de escoger un auxiliar o administrativo? Vamos a deshacer primero el filtro que hicimos. Vamos a seleccionar nuevamente todas. Desmarcamos en blanco. No se nos olvide desmarcar en blanco. Ahí está. Y entonces la pregunta dice que ¿cuál es la probabilidad de escoger uno que sea auxiliar o administrativo? Entonces, en este caso de que sea auxiliar o administrativo, ¿ya? Y fíjense que no me están pidiendo que tenga o contrato indefinido o a plazo o a honorarios. Entonces, me están hablando de los totales. El total de auxiliar, que es 26,58, vamos a marcarlo aquí, 26,58, y además el total de administrativos, porque me dicen auxiliar o administrativo. Entonces, tomo los auxiliares, también tomo los administrativos, y esos dos números los vamos a sumar. ¿Ya? Podemos hacer la suma aquí a un costado de la tabla, igual suma, y sumamos estos dos valores que están aquí. 71,50%. Este valor corresponde a la suma de auxiliares y administrativos. 71,50%. Entonces, vamos a copiar aquí la última parte donde dice la probabilidad de escoger y control C, acá, vamos a pegar y agrego al final es, busco la respuesta nuevamente que se me olvidó el número, 71,50%. 71,50%. Ahí está.
71,50%. Y ahí está la pregunta, número 2 lista. Vamos a hacer la pregunta número 3 y hasta la pregunta 3 hacemos este video. Luego cortamos para hacer una segunda parte y que el video no quede tan extenso. Entonces ahora dice, considere los datos de la variable sueldo mensual. Me voy a la base de datos y me están diciendo que considere esta variable sueldo mensual. Destaco la columna B, sueldo mensual, en miles de pesos. Entonces me dice, considere los datos de la variable sueldo mensual. La variable que se describe, preguntan, ¿se distribuye normalmente? ¿Por qué? Justifique analizando el gráfico correspondiente. Debe construir un histograma, la medida de tendencia central de y de forma. Entonces, fíjense que para responder si se comporta o no como un histograma, podemos hacer los siguientes cálculos. Vamos a colocar aquí pregunta 3 para hacer una separación. Pregunta 3. Entonces, en la primera fase me dicen que como que diga si se comporta como una distribución normal, pero dice que lo haga de 3 formas distintas. Una, haciendo un histograma, la otra, calculando las medidas de tendencia central, la otra, la tercera, es calculando los coeficientes de asimetría y la kurtosis. Con de esas 3 maneras, puedo responder lo mismo, pero dando 3 argumentos distintos. Entonces, vamos a hacer el histograma con esa medida. Entonces sería, lo primero es que para hacer el histograma necesito calcular la amplitud de los intervalos y todo este tema de los datos para la agrupación. Miren lo que voy a hacer acá. Lo primero es que voy a insertar una tabla dinámica. Insertar tabla dinámica. La base de datos sigue siendo la misma. Sobre todo tengo que incluir a la columna B en particular, que es con la que voy a trabajar. Y en la hoja de cálculo existente, yo voy a colocar que quiero en este punto, en esta celda, debajo del 3, acá quiero colocar la tabla de frecuencia, la tabla que voy a insertar. Entonces, el sueldo de la empresa, que es la variable que me lo llevo hasta fila. Luego, cualquier variable que sea cualitativa, por ejemplo, el estamento o el tipo de contrato, cualquiera de esas dos, lo voy a llevar a valores para que cuente. ¿Ya? Allí voy a cerrar. Pero lo voy a llevar un total de 4 veces. Entonces aquí está estamento. Aunque con una es suficiente porque lo que me interesa es para contar. Con una es suficiente, no hace falta construir la tabla de distribución de frecuencia usando las 4 frecuencias conocidas, sino solamente la frecuencia absoluta. Porque esa es la única que necesito para hacer un histograma. Y ahora estos valores los voy a agrupar. Desmarco en terminar en. Voy a dejar marcado donde dice comenzar en 235,64. Esa ya sí la dejo marcada. Y donde me dice por, ya voy a tomar el tamaño de la amplitud del intervalo. Voy a colocarle, vamos a probar con 20. No estoy haciendo la regla de Sturge para hacer el cálculo de la cantidad de intervalos o la amplitud de estos intervalos, pero lo voy a hacer así. Voy a colocar 20, a ver que me salga un número. No, me salen todavía muchos. Voy a aumentar un poquito la amplitud. En lugar de 20 voy a colocar 30 para que salgan menos cantidad de intervalos y sea más fácil de visualizar lo que quiero mostrar. Entonces, agrupar. Entonces, aquí le habíamos puesto por 20, entonces vamos a colocar por intervalos de 30. Y acá creo que se redujo un poco más la cantidad. Todavía son muchos, coloquemos por intervalos de 50. Entonces, quito 30, coloco 50, aceptar. Vamos a filtrar esta que dice en blanco. ¿Ya? Y ahí está. Hay un poco menos. Creo que con 50 estaría bastante bien.
igual vamos a reducirlo un poquito más porque lo que no quiero es que salgan tantos. Agrupar por 60 y ya, quedémonos con esta cantidad de intervalos. Entonces con 60 intervalos, perdón, con la amplitud de 60, bueno, allí pueden ver la forma que tiene. Estas son las amplitudes. Voy a quitar acá, desmarcar en blanco, otra vez que apareció, desmarco y listo. Y ya con estos datos puedo crear el histograma. Voy a copiar acá. Este es el sueldo mensual. Voy a cambiar el nombre de la columna. Voy a colocar aquí sueldo mensual. Y al lado voy a colocar frecuencia. También pudiese colocar número de empleados, porque realmente se refiere al número de empleados. Entonces esta tablita la voy a copiar. No voy a incluir el total general. Voy a copiar estos datos acá al lado y voy a pegar solamente los valores. Y con esta tabla voy a crear o insertar el gráfico. Insertar. Y me voy aquí al gráfico de barras. Este gráfico de barras luego lo voy a... Déjenme acá deshacer porque apareció. Este gráfico de barras lo voy a modificar aquí donde dice diseño rápido y me voy a la opción 3678, diseño 8. Y en el diseño 8 me aparecen las columnas juntas. Ok, y en el diseño 8 me aparecen las columnas juntas. Déjenme colocar acá ahora. Aquí donde dice contorno, le voy a colocar en blanco. A ver. Relleno contorno. Quería como colocarle a las columnas las líneas del contorno en blanco, pero no llego a donde está la opción. Aquí no era línea de tendencia. Aquí tampoco era. En fin, que bueno, básicamente ahí está. Miren el histograma. Bueno, le puedo cambiar los títulos, le puedo colocar distribución de sueldo arriba, ¿sí? Distribución de sueldo. Y ese es un tema de forma. Distribución de sueldo. Y a los ejes le puedo colocar por una parte aquí monto del sueldo. Por la parte de abajo, cantidad, por la parte vertical colocarle número de empleados y acá abajo donde dice la horizontal título de eje, colocarle sueldos, número de empleados, número de trabajadores. Listo. Entonces allí tengo el gráfico de la campana. Fíjense que lo que yo estaba buscando era intentando hacer que este gráfico, observarlo y ver si tenía características similares a una campana de Gauss. Por estas columnas que quedan en la parte derecha, que son las más pequeñas, esta de acá, y esta al final, y esta al final. O sea, tengo varias columnas que salen del lado derecho que son bastante pequeñas en comparación con las que están en el lado izquierdo. Esta campana de Gauss no tiene la forma, o sea, la forma del histograma no se asemeja a una campana de Gauss. Por lo tanto, no puedo afirmar que esta distribución se comporte como una distribución normal, porque repito, no hay una forma en el histograma que haga parecer que tiene semejanza a una campana de Gauss. Entonces, por tal motivo, esta es una razón para yo decir que nuestra variable sueldo mensual no
no tiene un comportamiento de distribución normal o no se ajusta a una distribución normal. Entonces, queda descartado esa posibilidad y ese es uno de los criterios que ellos pedían que utilizara, que viendo un histograma, si dijese si se ajustaba o se parecía a una distribución normal. La respuesta es que no, repito, porque la forma del histograma no tiene similitud, a pesar de que del lado izquierdo sí la tiene un poco, pero esas columnas que están muy pequeñas del lado derecho, que son como 4 o 5 columnas, esas columnas hacen ver que no hay una forma de campana de Gauss, ¿ya? Entonces, ese es el primer criterio. Me piden que utilice dos criterios adicionales. Los otros criterios que voy a utilizar ahora es el de calcular la kurtosis y calcular el coeficiente de asimetría. Entonces, fíjense que voy a calcular entonces kurtosis y coeficiente de asimetría. Entonces, para calcular estos coeficientes, las fórmulas son: kurtosis sería igual kurtosis. Y me voy a la base de datos y voy a escoger todos los datos donde está el sueldo mensual de la empresa. Ahí está la kurtosis. Y en el caso del coeficiente de asimetría, tengo igual COE, y vean que el coeficiente de asimetría sale en segunda posición en el menú. Al escribir COE sale de segundo, me voy a la base de datos, igual voy a seleccionar los mismos, desde el primer sueldo hasta el último, ahí está el resultado, y miren la situación que está ocurriendo. Para el caso de la kurtosis, se dice que la kurtosis, para que haya un comportamiento normal, la kurtosis debería ser un valor que esté entre menos 0,5 y 0,5. Esto lo voy a hacer en un gráfico acá para que lo logren entender. Aquí, fíjense, esto que está acá, esta es una zona como diciendo, acá no tiene comportamiento normal, en la parte verde sí tiene comportamiento normal, y en esta otra parte roja tampoco hay un comportamiento normal. Entonces, vean, si la kurtosis es un número, déjenme agrupar estas dos celdas. Aquí voy a colocar menos 0,5. Y aquí voy a colocar 0,5 positivo. Entonces, si el valor de la kurtosis es un número que está entre menos 0,5 y 0,5 positivo, entonces yo en ese caso, yo puedo decir que sí tiene un comportamiento como una distribución normal. Pero si el número que obtengo está fuera de ese rango, entre menos 0,5 y 0,5, yo voy a decir que no tiene un comportamiento normal. Este número, 4,61, ese número está a la derecha del 0,5. Es decir, si tuviese que ubicar el 4,61, lo ubicaría como por este lado, 4,61. Lo ubicaría por allí, aproximadamente. Y eso está fuera del rango verde, por lo tanto no hay un comportamiento normal. El coeficiente de asimetría pasa lo mismo. El coeficiente de asimetría vamos a considerar que tiene un comportamiento normal si ese coeficiente está entre menos 0,5 y 0,5. 1,62 no está en el rango verde, está a la derecha, en el rango rojo. Por lo tanto, esa es otra razón para decir que no tiene un comportamiento normal. Ese es el segundo criterio para decir que nuestra variable sueldo mensual no se asemeja a una distribución normal. Y el último criterio que me pedían utilizar era el de calcular las medidas de tendencia central o la medida de posición. Hay que calcular la media, la moda y la mediana, y comparando estos tres valores también hay una forma de decir si se comporta como una distribución normal. Entonces, calculo el promedio, primero calculo el promedio de estos sueldos. Entonces calculo el promedio de este sueldo. Ahí tengo el promedio, 480,67. Calculo la moda. Calculo la moda de la misma variable sueldo. ¿Ya? Ahí está la moda.
y calculo la mediana de la misma variable. Y finalmente voy a comparar los tres valores. Y observen, entre la media y la mediana hay cierta similitud. Una es 480 y la otra es 471. Pero la moda está bastante distante de lo que es la media y lo que es la mediana. Esto de decir bastante distante es subjetivo. Realmente es relativo y depende de los rangos que estemos manejando. Pero yo puedo decir que estos tres valores no son tan similares como uno quisiera. Si yo tuviese un caso donde estos tres valores fuesen muy cercanos entre sí, se pareciesen mucho en cuanto al valor, a la magnitud, yo pudiese decir que hay un comportamiento normal. Pero cuando estos tres valores no coinciden o no son cercanos, la conclusión es que no hay un comportamiento normal en la variable. Y entonces tengo tres formas para afirmar que finalmente la variable sueldo mensual en la empresa no es una variable que tiene un comportamiento normal. Lo vimos con el histograma, lo vimos con el coeficiente de asimetría y la kurtosis, y lo vimos finalmente calculando las tres medidas de posición central. Entonces, la respuesta en este caso va a ser que los tres métodos empleados indican que la variable sueldo mensual no se comporta como una distribución normal. No tiene forma de distribución normal, no tiene forma de campana de Gauss. Entonces, la primera, el histograma, porque el histograma está un poco distorsionado en comparación con una campana de Gauss. La segunda es porque tanto la kurtosis como el coeficiente de asimetría son valores que caen fuera del rango verde que les había mostrado, ¿ya? Y la tercera es porque la media, la moda y la mediana son tres valores que en este caso no están cercanos. Y por esas tres razones distintas estoy afirmando que esta variable sueldo mensual no tiene un comportamiento mensual, un comportamiento normal. Entonces, hasta aquí voy a dejar este video para hacer un nuevo video con la pregunta 4 y la pregunta 5.